Aquí estamos para oír el corazón de Dios, para saber qué es lo que nos está diciendo individualmente, pero también corporalmente como el cuerpo de Cristo, de esta ciudad y de esta nación y de las naciones, porque aquí está Venezuela, aquí está Argentina, ¿quién más está aquí? Canadá, Chile, Estados Unidos. Gloria a Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros en este tiempo? ¿Qué espera Dios de nosotros? Esta noche yo quiero hablar sobre la década de la boca en el nuevo amanecer del 2020 para Dios, proféticamente. ¿Qué significa y qué espera Él de nosotros? Dios está diciendo que estamos en tiempos de actuar. Las cosas están aceleradas y Él también espera de nosotros, sus hijos, que actuemos, que accionemos. Entonces, lo que quiero decirte es que a partir de hoy, todo lo que oigas, todo lo que recibas, es la dirección de Dios para accionar, para hacer algo con lo que tú recibas. Cuando nosotros recibimos de Dios, desde ese momento ya somos responsables de hacer algo con lo que recibimos. No solo tomar notas, eso es muy bueno. No solo prestar atención, muy bueno. Pero Dios nos responsabiliza de tomar eso y accionar, ponerlo en práctica. Esos son tiempos para actuar. Vemos en las noticias que sigue habiendo situaciones de guerra en el Medio Oriente y quizás algunos puedan decir, ya no me llama la atención, porque ya parece que es lo mismo siempre. Sin embargo, en muchos de esos sucesos son cumplimientos de profecías que los profetas hace más de 2000 años, Isaías, Jeremías y otros, ya declararon de parte de Dios. Y aunque sí estén sucediendo cosas terribles, también estamos oyendo testimonios maravillosos de muchas personas en naciones que negaban el Evangelio de Jesucristo, llegando a los pies de Jesús. Testimonios maravillosos, inclusive en lugares donde es prohibido, donde con peligro de muerte, compartir el Evangelio, y sin embargo Dios ha enviado ángeles, visiones, sueños, y las personas han tenido un encuentro con Jesús y se han convertido. Estamos en tiempos maravillosos, pero también recordemos que en el Medio Oriente hay una nación que se llama Israel, y esa nación fue creada y escogida por Dios para Él, para sí mismo. Y también Dios ha dicho que Israel es como si fuera un reloj profético para las naciones de la tierra, que siempre miremos a Israel y lo que Dios está haciendo en Israel para poder entender también lo que Dios tiene para nosotros y los tiempos. Es muy lindo decir que somos entendidos en los tiempos como la tribu de Isaacar, y también decir lo que Dios sabe, lo que nosotros sabemos que Dios tiene para nuestra nación. Pero eso no es algo bonito para decir, sino estar nosotros sintonizados, conectados en la misma onda de lo que Dios nos está diciendo, de sus tiempos y lo que está sucediendo más allá de las circunstancias naturales que vemos o de los cuales podemos leer también. Ahora es el tiempo de la cosecha. Es un tiempo maravilloso de anunciar las buenas nuevas, de Jesús para que muchos conozcan que hay esperanza y salvación. Para acercarnos a Él, Jesús, el que nos lleva al Padre, y conocer a la persona del Espíritu Santo para alcanzarlos ahora. Este es el tiempo. Síguelo haciendo si lo estás haciendo, y si necesitas salir más y hacer más, determina en tu corazón hacerlo, porque este es el tiempo de este aceleramiento. Ahora quiero ubicarnos un momento en este tiempo que me estoy refiriendo, en el que estamos ahora, dentro del reloj de Dios. Lo he llamado la década de la boca, porque al iniciar un año me gusta mirar el calendario hebreo. El idioma hebreo, el alfabeto hebreo, tiene una peculiaridad muy especial.
Y cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico, pero también tiene una expresión espiritual o profética, diríamos así. Es muy especial. Entonces, el calendario hebreo es diferente al nuestro, en que el año hebreo comienza en el mes de septiembre. Quiere decir que en septiembre del 2019 ellos iniciaron su nuevo año, mientras que nosotros seguimos un calendario que se llama gregoriano y nuestro año comienza en enero. El mes pasado iniciamos nuestro nuevo año del 2020. Ellos no entraron al año 2020, el calendario hebreo entró al año 5780. ¿Por qué? Porque ellos no pararon de contar, como es el calendario gregoriano, a partir del nacimiento de Jesús. El calendario hebreo sigue desde la creación hasta este año y están en el año 5780, porque ellos están esperando la venida del Mesías. Entonces, ambos calendarios se están llevando a cabo, se están desarrollando al tiempo. A partir del atardecer del domingo 29 de septiembre fue que inició el nuevo año hebreo del 2019 y ellos entraron a iniciar el año 5780. Entonces, para Dios, que Dios pareciera hacer las cosas contrarias a lo que es el razonamiento humano, me encanta. Para mí eso es un reto, me parece tan lindo. ¿Por qué siempre para los judíos su día empieza al atardecer del día anterior? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué sucede así? Porque para Dios lo primero que viene es la noche. Lo primero que viene es la noche para Dios. Y la manera en que lo describen en el calendario hebreo, dicen que en la creación lo primero que hubo fue la noche y luego el día. Dios empezó en la oscuridad y lo llevó a la luz. Ellos dicen que de la noche se va entrando hacia el día. Porque si empezáramos con el día y termináramos en la noche, estaríamos en oscuridad. Pero para Dios todo el evangelio, todo su mensaje, todo el reino de Dios va de la oscuridad a la luz. Entonces en el calendario hebreo es lo mismo. Y las festividades de ellos también comienzan en la noche anterior, al atardecer del día anterior es que se inician sus festividades. Entonces toda fiesta judía comienza así en el atardecer. Y ese es el orden, porque cuando Dios establece algo en su pueblo, en el pueblo judío, es el diseño divino para todo lo que debemos entender nosotros como hijos de Dios en el nuevo pacto. Jesús dijo en el Nuevo Testamento que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a deshacer la ley, todo lo contrario. En Él la ley y los profetas están cumplidos. Y es por eso es tan importante conocer el antiguo pacto, porque tenemos que vivir de acuerdo al orden divino, al orden sagrado que Dios ha dispuesto, y eso es siempre avanzando desde la oscuridad hacia la luz. El reloj de Dios entonces nos revela, bueno, no hay un reloj físico. Lo que quiero decir es los tiempos que Dios nos muestra, que se van acercando a la segunda venida de Jesús, que la gente dice cómo se están pasando de rápido los años, sí, porque los tiempos se están acelerando. Ese reloj de Dios se revela a través del modelo que ya estableció Dios por medio de la historia de su pueblo Israel. Por eso es tan importante conocer lo que sucede con Israel, la historia, las profecías que se han cumplido, lo que está por cumplirse. Tan importante también orar por Israel, que nos manda la palabra de Dios. Entonces devolvámonos un momento al calendario hebreo. La doble porción manifiesta. Yo tenía la costumbre de mirar el último dígito del año nuevo
Para conocer proféticamente, como les dije, que las letras en hebreo tienen un valor numérico, entonces yo miraba ese dígito para conocer qué significado tenía. Y eso está bien, pero este año el Señor me dijo, esta es una nueva década y quiero que aprendas sobre las décadas para Dios. Había visto los años, conocía que cuando entramos al 2017, lo que el 7 significa, que el 7 es el cumplimiento de un ciclo, la finalización de un ciclo para entrar a un ciclo nuevo que es el 8. Y que después del 8, el 9 es gestar, es dar a luz. Entonces, en este 2020 comienza una nueva década. ¿Y de dónde viene la palabra década? Pues del número 10, exactamente. Recuerden, las letras del alfabeto hebreo tienen un valor numérico y también una simbología espiritual o profética. Entonces, el significado del número 10 es muy lindo. El número 10, recuerden, el número 9, del cual estamos entrando al 10, estamos entrando hacia el 10, que ya pues entramos. Entonces, como década, el número 9 significa gestar y dar a luz. El 10 significa totalidad. Totalidad incluye todo. El 10 significa totalidad. Totalidad o un conjunto ya completo de algo. Bueno, eso es década. Y el número en hebreo se llama Yod, Y-O-D. Y esa significa manos. El número 10 significa el significado o el valor espiritual, ya no numérico, sino el espiritual, significa manos, y específicamente manos en reposo, en descanso, porque dicen, Dios ha provisto y ha preparado todo lo que necesitamos. Eso es lo que significa el número 10. Ya está la provisión, ya lo dio todo, ya lo preparó todo. Es de nosotros entrar en ese reposo y ese descanso, de saber que nos lo ha dado, de confiar y tener fe en el Todopoderoso, en lo que Él ha hablado. No es hombre para mentir, sino que Él cumple toda palabra y no deja que vuelva a ti vacía, ninguna palabra, sino con el cumplimiento de lo que ha prometido. Así que Dios ha provisto y ha preparado todo lo que necesitamos. Y eso sale del 9, porque el 9 ¿qué es? Gestar, dar a luz. Ya nos dio todo lo que necesitamos. Es la totalidad. Y ahora, ¿qué significa el número 20? Porque estamos en el 2020, en la década del 20. ¿Qué significa eso? Si 10 es totalidad, es el conjunto de todo, no hay más que le podamos agregar a eso, pues el 20 significa doblemente 10. Imagínense, doblemente la totalidad de todo. Sé que es una redundancia, pero eso es lo que significa, es la totalidad. Y es el propósito que Él tiene para nosotros, inclusive está asociado con la redención. Está asociado con la obra de Jesús, que muere, pero que resucita y asciende a los cielos, vence sobre la muerte, vence sobre el infierno. Todo está en Él, todo lo obtuvo, toda la provisión está ahí, pero no es solo todo, es doblemente todo. Imagínense lo que Dios nos está diciendo. Y esa parte, ese número 20 se asocia más con lo que es la parte física de nuestra vida. Quiere decir con esto que no es solo lo espiritual, sino que también Dios se ocupa de lo físico, de nuestra vida, de nuestra salud, de todo lo que es de nuestra vida. Entonces, la década de este año se llama en el calendario hebreo la década del Pei, P-E-I. Y como les decía, Pei es una letra
y tiene una simbología numérica, pero también una simbología espiritual, profética. Esa simbología es que la palabra pei, o sea, letra pei, significa la boca de Dios. O sea, entramos a la década de la boca de Dios. Quiere decir que el 2020 al 2029, todo es proféticamente refiriéndose a la boca de Dios. Pues con esto yo le dije al Señor, bueno, entonces si estamos en la década de la boca de Dios, ¿cuál fue la década anterior? Que terminó en el 19. Y me fui a estudiarlo y esa década se llama, esa es la pictografía que llaman, que es como una boca que es abierta. O sea, las letras en hebreo, si la gráfica, o lo llaman pictografía, tiene la forma de lo que simboliza, y esto simboliza la boca que está en esa parte abierta, la boca de Dios. Y la década pasada se llamó Ayin, A-Y-I-N. Ayin significa el ojo de Dios. Pasamos de una década del ojo de Dios, que ve, que conoce, que reconoce, que entiende, a la década de la boca de Dios. ¿Y qué hace la boca? Habla, declara, ¿cierto? Y ojalá hablamos vida y no muerte. Bueno, muy bien. Me devuelvo entonces ahora a Pei, la década en que estamos en este momento. También significa no solo la boca de Dios, sino que significa palabra, discurso, expresión y significa aliento. Aliento. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Dios creó a Adán? Que no era un ser viviente, pero que lo convirtió en ser viviente haciendo ¿qué? Respirando ¿qué? Aliento de vida en él. El aliento de Dios era vida y salió de su boca para que Adán fuera un ser viviente. Esa es la fuerza y la importancia de usar nuestra boca para solo declarar, decretar, hablar, profetizar lo que Dios dice. ¿Saben que en su forma más sencilla, profetizar significa hablar lo que Dios habla? Punto. Es hablar lo que Dios habla. Y por eso la importancia de entender que no es hablar lo que me parece a mí o lo que he oído de otros, sino solo lo que Dios dice en su palabra. El ayin, como les dije, que significa el ojo de Dios, ¿qué es lo que esto está diciendo? Dios nos está mostrando, siempre Él tiene una razón de ser y tiene un diseño perfecto. El diseño perfecto nos está diciendo, tú primero tienes que conocer el ojo de Dios, tú primero tienes que conocer, leer, aprender, estudiar la palabra de Dios, saber lo que Dios dice y llenarte de Él en esa intimidad, de esa relación con Él, que te lleva a un punto que tiene una consecuencia lógica. No tienes que esforzarte por hacerlo, no lo tienes que fabricar, porque es automático que cuando nosotros entramos a tener esa intimidad con el Señor y conocerlo cada vez más y en su palabra más y estudiarlo más, ¿qué sucede? Me voy enamorando más, pero además de eso, Él me va mostrando y Él me va dando comprensión de lo que la palabra de Él me está diciendo y de eso me revela lo que me está diciendo y cuál es la consecuencia o el resultado natural de eso. Yo tengo que hablarlo, tengo que hablar lo que Dios me dice. Pero lo que quiero decir es que es natural. Por eso Dios en su infinita sabiduría nos da una década primero. Bueno, obviamente no tengo que esperar 10 años para solo leer y después a los 10 años hablar. No, solo nos está mostrando un modelo, un diseño que Él tiene de la importancia, que no es solo hacer mecánicamente, me aprendo el versículo, que es muy bueno, y hay que aprendérselos y memorizar los versículos, la palabra de Dios, pero no quiere decir que por la mecánica de habérmelo memorizado y empezar a hablar como una máquina, yo espero que todo se dé.
Tiene que haber otros complementos, otros elementos de estudiarla, de entenderla, de tener la revelación, de enamorarme de Él. Y es como si me saliera hasta por los poros y la tengo que hablar, la tengo que declarar, la tengo que compartir. Ese allí precede al pei. Ese conocer y comprender a Dios en su palabra precede el hecho que yo pueda hablar y declarar con autoridad, con fe, lo que Dios habla de sus promesas. Primero lo conocemos y luego lo hablamos. Y cuando lo hablamos, esa verdad mental que se convierte en una verdad espiritual, una revelación, inmediatamente sale de mí y se habla. Y lo que sucede cuando yo hablo una palabra revelada así, no puede sino haber el resultado de que esa palabra que he hablado se convierte en una realidad, y esa realidad es la manifestación de lo que Dios ha hablado. Trae los milagros, trae las respuestas. Él mismo se manifiesta. Jesús es la palabra de Dios. Y esta revelación que yo hablo no puede sino traer el resultado que es Él, que es la manifestación de su verdad y su palabra, de la vida de Jesús que vive en ti y vive en mí. Yo veo la palabra, la leo, la estudio para comprenderla, la declaro y la hablo para que se vuelva una realidad manifiesta. ¿Cómo se llama este congreso? Congreso, su presencia manifiesta. Entonces, bueno, pueda que estés esperando que haya algo como muy místico, se va a manifestar en una nube. Bueno, Él se puede manifestar como quiera. Lo que quiero decir es que tú y yo, que tenemos a Jesús en nuestra vida, ya tenemos la ecuación perfecta para que se manifieste no solo en mí, sino a través de mí hacia los demás, hacia afuera, a todos los que lo estén buscando. He oído mucho este año del 2020 y que es la visión perfecta y 2020. Entonces me fui a la Biblia a buscar versículos del capítulo 20, versículo 20. No todos los libros tienen 20 capítulos, o no todos tienen un versículo 20 en el capítulo 20. Pero encontré unos versículos que me parecieron muy interesantes con este concepto que les estoy diciendo del 2020. Uno es 2 Crónicas 20:20. Van a ser muy fácil acordarse porque son 20:20, todos son 20:20. 2 Crónicas 20:20. Se levantaron muy de mañana hacia el desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: Óiganme, Judá y los habitantes de Jerusalén, crean en el Señor, su Dios, y estarán seguros. Hay una promesa: crean y estarán seguros. También dice: crean en los profetas y serán prosperados. La importancia de la voz profética en la iglesia, de una voz profética que sea probada, que sea aguda, que sea precisa, que no sea inventada o que no esté basado en mis emociones o mis pareceres, sino dirigido por el Espíritu. Crean en los profetas y serán prosperados. Ezequiel 20:20, santifiquen mis sábados porque será el día santo. Para nosotros puede ser el domingo, puede ser el sábado. Lo importante es que haya un día que es separado, santificado para el Señor, además de nuestra vida entera. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes. Una señal. La santidad de mi vida, separar mi vida. Escogerlo a Él primero, en mi tiempo, en mis prioridades. Y serán una señal. Tú y yo nos convertimos en una señal, tanto para Él como para mí y para todos los demás. Para que sepa que yo soy el Señor tu Dios,
Porque a través de tu vida y mi vida soy una señal para que los demás sepan quién es mi Señor y mi Dios. Desafortunadamente en esta porción dice que los hijos se rebelaron y no lo hicieron. Pero yo creo que todos los que estamos aquí no nos vamos a rebelar, ¿de acuerdo? ¿Quiénes quieren poder decir, yo santifico mi vida para ti, Señor? Digámoslo juntos, santifico mi vida para ti y seré una señal entre tú y yo para que los demás sepan que tú eres el Señor mi Dios. Y yo seré obediente y no rebelde. Juan 20:20 dice, habiendo dicho esto, ya Jesús había muerto pero había resucitado y está con los discípulos y les dice, habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron cuando ¿qué? Vieron al Señor. Lo vieron. Y aquí está hablando de un verlo físicamente. Lo vieron con sus ojos físicos y se regocijaron. Juan 14:21 es otra porción. Y dice, el que tiene mis mandamientos, Jesús está hablando, y los que, ¿cuál es la condición? Los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí estamos viendo que la primera condición es ¿qué? ¿La condición de qué? De guardar. Y en cuanto a la relación, ¿cuál es el primer ingrediente aquí? Amar. Todo está basado en el amor. No es un legalismo. No es porque dice la palabra lo tengo que hacer. Es por amor que lo quiero hacer, que nace de mí y que Él me da el querer como el hacer para poder vivir. Y de ese amor es que yo obedezco. Y de esa obediencia Él me derrama más amor. Y de esa relación de amor y mi obediencia hacia Él es que se manifiesta a mí, se revela a mí. Puede ser en sueños, puede ser en visiones, puede ser a través de la palabra, puede ser en un encuentro personal que tú tengas con Él en tu tiempo a solas con Él. Porque Jesús es la palabra manifiesta de Dios, en muchas formas y muchas maneras. Por eso es tan importante hablar y declarar esta palabra para que se manifieste. Para que se manifieste en las condiciones de vida, para que se manifieste en las dificultades de tus situaciones, para que se manifieste en la iglesia cristiana de esta nación y de las naciones, para que se manifieste en el gobierno, en las leyes, para que se manifieste en todas las áreas de la sociedad como el reino de Dios que entra a gobernar y a mandar en todo. En la educación, en la economía, en todas las áreas de la vida de la sociedad, en todo el reino de Dios. Pero necesitamos nosotros de usar nuestra boca y hablar lo que Dios ha hablado. Génesis 1:26, cuando les dije que en la creación Dios, cuando Él crea a Adán, la palabra que dice que fue el aliento de vida, dice que fue el aliento de vida ruaj. Y en el hebreo, cuando tiene una H, esa H está hablando de vida. El aliento de vida ruaj, que fue el que entró de Dios mismo, del Creador, a ese cuerpo que no estaba vivo y vivió Adán. Este es el diseño de Dios, este es su orden divino. Se manifestó, yo declaro, yo lo doy a conocer. Y manifestar, bueno, tiene muchos significados. Manifestar es exhibir, es revelar en persona o en palabra, es dar a entender, es avisar, es aparecer, es claramente. Todo esto es manifestar. Es presentar, requerir, aparecer, avisar. También dice que es iluminar, manifestarse, brillar,
es mostrar, es alumbrar. Porque es que cuando Dios se manifiesta en su palabra, cuando nos muestra, es como si todo se alumbrara, mi entendimiento, todo mi ser. Ya entiendo, ya me ubico, ya sé dónde estoy, ya sé para dónde voy, porque el pueblo profético, nosotros como hijos de Dios, tenemos que saber de dónde venimos en nuestra vida, en el momento en que estamos ahora en nuestra vida y hacia dónde es que Dios nos está llevando. Y no solo ir a la deriva o porque los noticieros dicen o porque lo que está de moda dice. No, Dios tiene una dirección clara para nosotros en sus tiempos. Y manifestar es hacer manifiesto. Luminosidad es fuego, es luz. Manifestar es resplandor. Una de mis porciones favoritas es Lucas 24. Cuando ya Jesús ha resucitado y están caminando en el camino de Emaús y Él se encuentra con unos de sus discípulos. Comienza un diálogo entre Jesús y estos hombres y Jesús dice, estoy parafraseando por supuesto, ¿cuál es el alboroto? ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos asombrados le dicen, tú debes ser extranjero, foráneo, porque eres el único que no sabe lo que ha pasado. Esto ha causado revuelo. Entonces Él comienza a hablar acerca de los profetas y de los salmos, parte el pan con ellos y se va. Y después de eso hay una expresión de ellos, que ellos dicen, Jesús mismo, dice la palabra aquí, Jesús mismo se acerca y camina con ellos. Físicamente camina con ellos y les dice, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Es tan importante conocer lo que los profetas han dicho, porque estas profecías no necesariamente eran para miles de años atrás, también hay profecías que se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Entonces, después de que tienen este diálogo y este encuentro, parten el pan y Él se va, dice que algo les pasa a ellos y dicen que sus ojos fueron abiertos. Y yo me preguntaba, cuando el Señor hace unos años me reveló esto, dije, pero ellos estaban hablando con un hombre, entonces no podían ser los ojos físicos, fueron los ojos de su espíritu, fueron abiertos. Y ellos pudieron comprender. Después, cuando Él está con ellos, que les mostró sus manos, hubo otra experiencia. Y Él les abrió su entendimiento y comprendieron, dice la palabra. Recibieron esa revelación. Se les manifestó. Sí, físicamente, pero ahí está mostrando una manifestación de revelación espiritual, de sus ojos espirituales, de su entendimiento espiritual. Y ellos dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba y nos abría la escritura? Entonces ellos, de esa experiencia, no se pudieron quedar callados. ¿Qué hicieron? Ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido. Por eso digo, hay un resultado natural. Jesús se manifiesta. Nosotros vemos, nosotros creemos, recibimos la revelación de Dios, tenemos que hablar y se manifiesta Jesús. No porque yo hice todo un show o lo armé, no, porque las palabras de vida y de verdad salieron de mi boca y Él se manifiesta como Él quiera. Conclusión, sí, es un tiempo de aceleramiento con el orden de Dios, pero también esta es la década de multiplicación, la década de doblemente la totalidad o el conjunto de todo. Quiero que lo digas conmigo, es la década del doblemente, la totalidad y el conjunto de todo. Esa es la década en que estamos viviendo. Doblemente la totalidad y el conjunto de todo, de la manifestación de Jesús. Esa es la década de doble cosecha.
para las almas, para los evangelistas, de doble unción para levantar generaciones, para los pastores. Si te has sentido pegado, si no sabes para dónde ir, esta es la década de la doble unción para levantar a esas generaciones en tus iglesias. Es la década de la doble unción para la revelación del reino de Dios para los maestros, de la doble unción del cumplimiento de profecías para los profetas, la década de la doble porción de autoridad y de gobierno para los apóstoles. Es la década de la doble unción. Quiero que te pongas de pie para que hagamos una declaración. Primero vas a declarar sobre tu vida, en voz alta. Hay poder en las palabras que hablamos. Y cuando alineamos estas palabras con la palabra de Dios, hay poder de vida, cumplimiento y manifestación. Y declaro sobre mi vida. Perdón. Multiplicación en mi trabajo, en mi estudio, en mi discipulado, en alcances misioneros. Multiplicación del cumplimiento de la palabra de Dios y las profecías en mi vida, de mi cónyuge, mis hijos, mi familia, mi jefe, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Multiplicación en el cumplimiento de las profecías sobre Israel, sobre mi nación y nombra tu nación. Multiplicación de enamoramiento hacia el Señor, mi amado. Ahora mira a tu izquierda, a tu vecino, los dos se van a mirar y se van a declarar a la vez, el uno al otro. ¿No tienes vecino? Busca por ahí. De dos en dos, de dos en dos. De dos en dos. Listos. Vas a declarar. Mírale en los ojos y dile: multiplicación de creer a los profetas, de creer la palabra de Dios y sus promesas. Multiplicación de obediencia al responder a la voz de Dios y guardar sus mandamientos. Multiplicación en este año de nuevo amanecer sobre mi vida, sobre tu vida, tu familia y tus sueños, tus promesas de dar a luz para ver y comprender más allá de tu condición terrenal. Y ahora declara sobre ti: la palabra de Dios es mi pan diario. La presencia de Jesús es mi condición de vida. Oye lo que estás diciendo: la presencia de Jesús es mi condición de vida. Y la manifestación del Espíritu Santo de poder y revelación es mi vida y mi mensaje a otras vidas. Dios los guarde.